Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Llegó la hora de la participación ciudadana. Aquí comienza Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. Abrimos nuestra urna de cristal para hablar de inclusión social. Hemos querido dedicar nuestro programa de hoy a dialogar sobre las estrategias del Gobierno Nacional que benefician a personas en condición de discapacidad. ¿Qué avances, pero sobre todo qué retos hay en esta materia? Son preguntas que urge poner sobre la mesa para construir entre todos nuevas políticas públicas que beneficien a esta población. Participe con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal o en Facebook en la fanpage Urna de Cristal. Se puede comunicar con nosotros en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1, en la línea gratuita nacional 018-919-969 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a el único programa de la televisión colombiana en el que los ciudadanos preguntan y el gobierno nacional responde. Nuestra intención de este programa, de esta emisión del día de hoy, tiene que ver con presentarles lo que será el nuevo Plan Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Un plan que será presentado por el propio presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, en los próximos días y que estará liderado por el doctor Juan Pablo Salazar, quien nos acompaña en la noche de hoy. Doctor Juan Pablo Salazar, muy buenas noches, bienvenido. Andrea, muchas gracias. Un placer estar de nuevo acá con ustedes. Así es, saludamos igualmente al doctor Juan Camilo Prado, él es coordinador de la iniciativa TIC y Discapacidad del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Doctor Prado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y nos acompaña además Adriana María Pulido, ella es líder del proyecto Convertic, también del Ministerio de Comunicaciones. Adriana, muy buenas noches, gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues para iniciar nuestro programa yo quiero que introduzcamos un poco lo que tiene que ver con este Plan Nacional para la Inclusión de Personas en condición de discapacidad. Y para eso, doctor Salazar, yo quisiera que usted le cuente al país de qué sirve que se cree un programa para esta población. ¿De qué nos sirve a los colombianos? Pues yo pienso que de entrada es un mensaje claro y contundente que el gobierno del presidente Santos está haciendo a favor de la inclusión. En discapacidad tenemos muchos temas que están dispersos a través del gobierno. Trabajos maravillosos, lo que está haciendo Mintic con sus centros de relevo, con Convertic, son unos programas geniales. En Mininterior hay otras cosas chéveres. Minprotección Social está haciendo programas también muy interesantes. Está el INSI, está el INSOR. Creo que este plan lo que va a hacer de alguna manera es articular todas esas iniciativas y trazar una directriz pues común para pues transversalizar todos estos esfuerzos. Bueno, pues a propósito, como usted lo menciona, el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones hace un gran esfuerzo, es uno de los abanderados en este tema y yo quiero, doctor Prado, pues que usted nos hable de cuál es el objetivo de crear un programa, una estrategia enfocada especialmente en la población con discapacidad. Lo importante es, obviamente, llegar a beneficiar a más población con discapacidad en el país, ¿no? Poder cubrir los distintos tipos de discapacidad y poder saber también a través del país es que podemos beneficiar a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones a más población con discapacidad visual, en este caso específico, o sensorial, que también nos interesa mucho y que hemos logrado un impacto muy importante a nivel nacional. Bueno, y Adriana María Pulido, ella además de ser líder del proyecto Convertic, pues es una persona que hace parte de la población con discapacidad y que lidera este proyecto no solamente para mostrarle a los ciudadanos cómo la tecnología pues ha facilitado la vida de muchísimas personas y para que se la siga facilitando, doctora Adriana María Pulido, cuéntenos un poco de esa iniciativa Convertic, cómo le está beneficiando a muchísimas personas en todo el país.
Bueno, Convertic definitivamente es una iniciativa que cambia vidas, es una iniciativa que promueve la autonomía en la población con discapacidad visual. Estamos hablando en este caso de personas ciegas o personas con baja visión. Lo que estamos haciendo a través de Convertic es entregándole a la población con discapacidad visual acceso gratuito e ilimitado a un software lector de pantalla, que en este caso es el JAWS, y el software magnificador Magic, para que ellos puedan de forma independiente acceder a un computador, acceder a las TIC, al internet y en esa medida acceder a un mundo de oportunidades que los están esperando. Pues sobre esta y otras estrategias vamos a estar conversando esta noche. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de todos nuestros medios de Urna de Cristal y por supuesto también a través de nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla. Nosotros vamos con participación ciudadana de una vez. Karen, ¿qué se están preguntando los colombianos? Juan Galvez nos envía la siguiente pregunta. ¿Por qué, teniendo en cuenta que se hizo un decreto que es el 1660 del 2003, después de 12 años, por qué no hay transporte adaptado para las personas con discapacidad física? Participa, la urna está abierta. Bueno, esta es una de las preguntas más frecuentes en nuestras redes sociales, en nuestros diferentes medios. Doctor Salazar, ¿qué podemos decir sobre este tema del transporte público? Pues hombre, el tema del transporte público es una bronca vieja. La primera vez que se habló de esto fue en 1997, con la ley que promovió Jairo Klopatowski, que le daba al gobierno un plazo de 5 años para que la totalidad del transporte fuera accesible. Después de eso, en el 2003, no se cumplió, dieron un plazo de 7 años más, y el año pasado, con la ley 1618, se volvió a dar una prórroga de 10 años. Entonces, pues, de alguna manera el mensaje que se está dando es, cada vez que se vaya a cumplir el plazo, vamos a dar más tiempo. La solución fue ciudadana. Alguien metió una tutela en la Corte Constitucional y hace 2 días le dieron la orden al distrito de, en 2 años, tener el 100% del transporte accesible en el sistema integrado de transporte. Entonces, hombre, depende un poco de voluntad política de cada municipio, de cada distrito. Los paisas nos llevan ventaja a los bogotanos en eso, por ejemplo. El 100% de las estaciones del Metro de Medellín son accesibles. Entonces, pienso que como con muchos temas de discapacidad es más un tema de implementación de ley que de generar nuevas. Entonces, no sé, de alguna manera este plan que están haciendo pues va a poder promover esa implementación. Tenemos comunicación a esta hora de la noche con Fabio Correa desde Bogotá. Fabio, muy buenas noches, gracias por comunicarse con nosotros. Muy buenas noches. Quiero hacer un llamado al Ministerio TIC para que cada año acelere el proceso administrativo para abrir el centro de relevo para personas sordas más temprano. Este año las comunidades sordas a nivel nacional tuvieron que esperar 2 meses a que se abriera esta institución que es importante para ellos. Y también un llamado a las secretarias de Educación territoriales para que cada año prioricen la contratación de intérpretes de lengua de señas colombianas y modelos lingüísticos para que pues estén contratados y trabajando desde el primer día de clases. Ellos son un recurso importante para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes sordos. Y un llamado al Ministerio de Trabajo para que mejore pues las posibilidades de trabajo para todas las personas en condición de discapacidad. Finalmente, pues las personas en condición de discapacidad no desean limosna ni caridad, lo que desean es trabajar, ser personas productivas para sus familias y para la sociedad, que sus derechos sean legalmente reconocidos y que se conviertan en realidades y que ellos finalmente puedan participar completamente en la prosperidad democrática. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Así es, Fabio, muchas gracias por participar. Doctor Prado, bueno, ¿qué le podemos decir sobre los centros de relevo? Es un servicio que está prestando ya el Ministerio de las Tecnologías y la Información. Ya lo estamos prestando desde el día lunes. Realmente sí nos demoramos un poco en el tema de suscribir el convenio nuevamente, pero para este año precisamente lo que vamos a realizar son vigencias futuras que podemos cubrir 2 o 3 años y no vamos a tener ningún tipo de interferencia entre diciembre y enero, que normalmente era lo que sucedía los años anteriores. Ya para eso, desde el MINTIC tenemos programado pedir a partir de junio unas vigencias futuras de 3 años para que todo el tiempo las personas con discapacidad auditiva se puedan seguir beneficiando a través del centro de relevo, ya que es tan importante para la población con discapacidad auditiva, ¿no?
Pero contémosle también un poco a los ciudadanos cómo funcionan estos centros de relevo. ¿Cómo funciona Centro de Relevo? Es un proyecto que también tenemos como un reconocimiento internacional. ¿Cómo funciona? Centro de Relevo, a través de un intérprete, entramos a la página www.centroderelevo.gov.co, la persona con discapacidad auditiva entra y recibe la llamada, es como un Skype, donde se comunica con un intérprete que maneja obviamente la lengua de señas y releva la llamada bien sea de celular o teléfono fijo a nivel nacional y releva la conversación de una persona sorda con una persona oyente. Ese es grosso modo como está funcionando. Y es más, este año lo que vamos a hacer es manejar la doble vía para beneficiar al grupo familiar. ¿Cómo? Ahora las personas oyentes, a partir de abril, van a poder también las personas oyentes comunicarse, llamar a una persona sorda. Eso es lo que estamos logrando. Hicimos una inversión muy importante. Este año hicimos una inversión de 2.000 millones de pesos para que funcionara Centro de Relevo y cambiar la plataforma que estábamos manejando en el 2014. Creo que es un paso importantísimo en independencia para las personas sordas y en economía. Van al médico y ya no les toca contratar a un intérprete que esté con ellos todo el tiempo, sino que a través de esta tecnología... Ahí estamos viendo las imágenes de los centros de relevo, más o menos cómo funcionan. Sí, a mí me parece fenomenal. Realmente creo que somos pioneros en el mundo de eso. Somos pioneros. Precisamente el año pasado, Adriana estuvo en un evento en Brasil donde hablamos de Convertic y hablamos de Centro de Relevo y nos dimos cuenta que estamos a la vanguardia de cómo el Estado se une con FENASCOL en este caso específico y logra algo tan importante de manera gratuita, donde normalmente en Brasil pueden costar un promedio de 600.000 pesos adquirir este servicio. Y nosotros como gobierno lo estamos entregando de manera gratuita y hemos beneficiado, ya vamos a llegar casi a 1.200.000 personas de llamadas relevadas, perdón, y el año pasado relevamos más de 260.000 llamadas. Para ir al médico, para ir al banco, para ir a la notaría, para simplemente llamar a la mamá y decirle cualquier cosa. Sí. O sea, para la educación es muy importante en academia. Bueno, a propósito de todos estos beneficios que tiene el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, también hemos preparado una nota aquí en Urna de Cristal que habla sobre la historia de vida de una persona que se ve beneficiada por estos programas. La tecnología es una aliada fundamental para los ciudadanos. Para estudiar o para trabajar se ha convertido en una herramienta necesaria. Pero si de facilitar la vida se trata, las TIC brindan beneficios enormes para personas en condición de discapacidad. La historia de Henry Sánchez es un ejemplo de ello. La discapacidad no es símbolo de incapacidad. Todos tenemos habilidades y capacidades, así tengamos alguna limitación. Fui fotógrafo profesional en eventos, trabajé en universidades también. Por azares de la vida también fui escolta y debido a una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa genética, pues fui perdiendo mi visión hasta pues quedar ciego, ¿no? Y también me ha afectado mi oído izquierdo, pero eso no ha sido un impedimento para seguirme desarrollando como persona. Yo en el momento estudio Derecho, ha sido un gran reto para mí, ¿cierto? Pero con la herramienta Convertic me va a facilitar mucho más el desarrollo de esos estudios porque puedo leer libros, acceder a la red para conseguir libros, para poder investigar, hacer mis trabajos, ser independiente, poderlos digitar. Acá haciendo un trabajo en la universidad de Derecho Agrario y Minero. La plataforma Convertic pues, ha sido un gran adelanto, puesto que nos va a permitir a las personas de bajos recursos, a todo el mundo, poder acceder a una herramienta tan importante para el desarrollo de las personas con limitación visual. Continuamos en Urna de Cristal, hoy hablando sobre políticas para la inclusión de personas con discapacidad.
Y bueno, veíamos esta nota sobre cómo estas personas se han beneficiado del proyecto Convertic. Tenemos llamada a esta hora de Rubén Ríos desde Bogotá. Rubén, muy buenas noches. Gracias por participar en Urna de Cristal. Buenas noches. Adelante con su pregunta. Mire, mi pregunta es, ¿ustedes saben de pronto hasta cuándo tiene plazo el CIP para adaptar sus buses a personas en situación de discapacidad? Bueno, y no solo el CIP, sino todos los sistemas de transporte masivo, porque hemos visto que no hay realmente accesibilidad a la gente con discapacidad. Bueno, yo le dije, doctor Juan Pablo, que esa era una pregunta reiterativa en Urna de Cristal. Claro, no, pues es que es importantísimo. Si no tenemos acceso al derecho a transportarnos, pues no tenemos los demás derechos. No podemos trabajar, no podemos estudiar, no podemos nada. Entonces, me parece valiosísimo que sea algo que la gente quiera reclamar. Bueno, como decíamos, la ley 1618 que del año pasado dio un plazo de 10 años para que el 80% del CIP fuera accesible. No solo el CIP, sino de todos los sistemas de transporte masivo a nivel nacional. Antier, la Corte Constitucional falló una tutela dándole 2 años al CIP, cosa que me parece bastante más razonable. No necesitamos derechos en 10 años, los necesitamos ya. Perfecto. Saludamos también a Andrea Mosquera desde Medellín. Andrea, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Adelante con su pregunta. Bueno, yo soy intérprete de lengua de señas hace 10 años y tengo una pregunta muy importante, o mejor dos. Una es cómo se piensa certificar los intérpretes de lengua de señas en el país, con qué parámetros y con qué reglamentos se van a hacer. Y la otra es también el sistema masivo. ¿Cómo van a hacer para permitir que los sordos conozcan la información de dónde llegaron, dónde están, o por lo menos de lo que pasa acá en el metro, que nunca saben dónde están y así sean turistas? Bueno, doctor Salazar, ¿qué le podemos decir un poco de cómo es la situación en este momento de los intérpretes de señas? Pues hombre, yo tengo entendido que están afiliados a federaciones, sí, la que funciona muy bien y supongo que certificará a sus afiliados es FENASCOL. El centro de relevo trabaja con FENASCOL. Estamos en mora de tener un sistema más pedagógico en terminales de transporte, en aeropuertos, etcétera, donde al menos una persona debería saber lenguaje de señas colombiana. Es un reto que nos falta tomar y ejecutar. Bueno, pues yo quiero aprovechar para este momentico para hablar con Adriana y preguntarle un poco sobre cómo ella misma ingresó al gobierno a trabajar en este proyecto, cómo fue esa historia de empezar a trabajar en el gobierno nacional y en este proyecto de tecnología para personas obviamente con discapacidad. Bueno, yo empecé a hacerle una especie de seguimiento a los programas de MINTIC desde que estaba terminando mi maestría en comunicación en la Universidad de la Florida. Yo soy ex becaria Fulbright y mientras estaba allí pues me enteré y en ese momento se hablaba de unos programas que se llaman Cine para Todos, pues que todavía existe obviamente, y la licencia País, que es lo que ahora se llama Convertic. Y bueno, lo demás fue como asistir a una función de Cine para Todos y hacer los contactos apropiados pues con la dirección de apropiación y ya fue entrar a liderar el tema de la licencia País, como ya dije, de Convertic, pues gracias a los conocimientos previos que ya tenía en temas de accesibilidad web, en temas de software lector de pantalla, de software magnificador, pues lógicamente eran temas ya muy cercanos a mí, pues por la discapacidad que tenía, porque pues valga decirlo, el lector de pantalla, como lo veíamos en la historia de Henry, es una herramienta necesaria, o sea, básicamente es la herramienta que nos permite trabajar y educarnos en igualdad de condiciones, llegar a ser competitivos. Si no tuviéramos esa herramienta, difícilmente lo lograríamos. ¿Qué profesión tiene usted, Adriana? Yo soy licenciada en Filología de Idiomas y como lo dije, pues tengo un máster en comunicación. Y digamos que obviamente estas ayudas tecnológicas han sido fundamentales también en su crecimiento profesional. Sí, claro, pues precisamente como lo estaba diciendo, gracias al lector de pantalla he podido utilizar pues las aplicaciones que utiliza cualquiera de ustedes, las aplicaciones de Office, usar Internet, igualdad de condiciones, y eso es lo que queremos para 1.200.000 personas con discapacidad visual que viven en Colombia. Yo tengo una pregunta, Adriana.
¿Y estas tecnologías van a desplazar al braille? Pues no necesariamente, es decir, lógicamente que lo han desplazado un poco, eso es innegable, porque para muchas personas es mucho más fácil escuchar que empezar a trabajar el tacto, sobre todo si hablamos de personas que adquirieron la discapacidad visual siendo adultas. El proceso es mucho más complejo. Digamos, en mi caso, yo aprendí braille desde pequeña. Paralelamente al proceso de lectoescritura que seguían mis compañeros con su lapicito, yo aprendí a braille, pero pónganse ustedes a pensar en una persona que quedó ciega a los 30 años. Lógicamente las facultades del tacto ya no van a ser las mismas, a ellos les cuesta mucho trabajo, pues lógicamente es más fácil escuchar, pero el braille es necesario precisamente para desarrollar todas esas habilidades de motricidad. Ya como ciudadana y no como funcionaria pública, ¿cómo ve usted de pronto la educación, si está adaptada realmente para personas con discapacidad visual, por ejemplo? Ha mejorado indudablemente, ha mejorado porque cada vez hay más personas incluidas en los colegios, pero pues todavía falta hacer muchas adaptaciones tecnológicas, muchas herramientas. Lógicamente, si pensamos en una ciudad grande como esta, pues digamos que es más fácil encontrar ese tipo de adaptaciones, pero nos ponemos a pensar en las regiones remotas y pues hay muchas personas que ni siquiera han recibido la educación, empezando por ahí. O sea, hay que seguir implementando la inclusión educativa, hay que proporcionar las herramientas necesarias para que la educación que se reciba sea realmente inclusiva, es decir, que una persona ciega pues adquiera los mismos conocimientos de cualquier otra persona. Pero más allá de eso, hay que hacer todo un cambio cultural, que definitivamente es el más difícil, el hecho de que los profesores empiecen a pensar que una persona ciega, un estudiante ciego, les puede rendir igual que cualquier otro, teniendo las herramientas necesarias, y eso es lo que estamos haciendo precisamente con Convertic. Les estamos dando esa herramienta para que ya no haya un poco la excusa de es que no estoy preparado para recibir a su hijo o su hija porque no sabría qué hacer con él, no tengo ni la más remota idea. Porque ¿qué pasa en un caso de esto? Los dejan ahí sentados porque no hayan qué hacer con ellos, y bueno, aquí les estamos brindando una solución, al menos desde la parte tecnológica, que es lo que hacemos. Pues muy importante esta labor que se está realizando desde el MINTIC. Continuamos con más participación de los ciudadanos aquí en Urna de Cristal, Karen. En Twitter, @Sandrita2015A pregunta: ¿a dónde denuncio discriminación por condición de discapacidad? ¿A dónde puedo quejarme? Bueno, pues, ¿qué le podemos contestar un poco aquí a nuestro ciudadano? ¿Les damos mi celular? No. No, pues yo pienso que el deber ser es las defensorías del pueblo. ¿Sí? En cada municipio, en cada gobernación hay un espacio para hacer esas denuncias puntuales. ¿Sí? La idea es que estas políticas en general se apliquen la lucha nuestra es por cambiar una cultura. Sí, como lo decía Adriana, cambiar esos entornos para que no haya excusas, para que tengamos exactamente las mismas oportunidades. Todas las políticas avanzan a eso. Mientras tanto, nos va a tocar pues, seguir haciendo estas denuncias en las defensorías del pueblo y pues demás entidades que les compete esto. Pues si hay un problema en particular con el centro de relevo, pues es en MINTIC. Si es en particular con algún tema de salud o de educación, pues en las respectivas dependencias. Pero me sorprende mucho ver que fue reiterativo también ese tema de la discriminación. ¿Qué puede estar pasando en una sociedad? También falta como un poco de cultura ciudadana, un poco de hacer campañas para sensibilizar a la gente. Sí, claro, es que estamos en Colombia o en Latinoamérica, la discapacidad todavía se entiende desde el paradigma tradicional. Es decir, que somos como castigados por Dios o por el destino. Entonces, enfermos. O ese es el paradigma médico que dice que estamos enfermos. Entonces, cuando hay una raya cultural que se llama lo normal y hay un poco de subnormales que no clasificamos a eso, pues van a haber prácticas de discriminación. Sí, entonces, pues nada, el Estado debe garantizar que esa raya desaparezca a través de campañas, a través de programas, a través de políticas que nos den acceso a las mismas oportunidades. La discapacidad no está en el cuerpo de la gente, está en el entorno. Sí, yo no tengo discapacidad en mi cuerpo, como una persona negra no tiene racismo en su cuerpo.
¿sí? Lo que tiene es que un color de piel específico, al enfrentarse con una barrera que alguien tiene en la mente, ahí apareció el racismo. ¿Sí? De la misma manera, Adriana no tiene discapacidad, lo que tiene es que no puede ver. Cuando ese no poder ver se encuentra con un profesor que no le presenta soluciones, con un sistema de transporte que no tiene las tecnologías para darle soluciones, pues ella está en menos oportunidades que la persona que puede ver. Y ahí, ¡pum!, aparece la discapacidad. Eso es un reto importante que tiene usted ahora en este nuevo cargo, ¿no? Sí, claro, implica cambiar una cultura. Afortunadamente han habido líderes en el pasado que han logrado avances enormes, nos falta, estamos todavía en una cosa, hombre, salvaje para las personas con discapacidad en general, pero no estamos partiendo de ceros, también hay que reconocerlo. Continuamos con más participación ciudadana, Karen. Tenemos más preguntas desde las calles colombianas. Esta es de Ángel Bejarano. Mi pregunta para el gobierno es, ¿qué está haciendo para fortalecer los perfiles de la población con discapacidad con miras a los nuevos mercados y las nuevas exigencias que hay para la inclusión laboral? Y es de acuerdo a la ley 361 que debe existir un porcentaje de inclusión laboral. Participa, la urna está abierta. Bueno, esta importante pregunta de Ángel Bejarano. Si quiere, antes de que vayamos de pronto con sus comentarios, doctor Juan Pablo, nosotros en Urna de Cristal quisimos consultar sobre esta pregunta al Ministerio de Trabajo. El viceministro de Empleo, Luis Ernesto Gómez, nos dio sus opiniones sobre esa pregunta. Ángel, el gobierno está comprometido con la generación de oportunidades de trabajo para la población en situación de discapacidad, así como para otras poblaciones que tienen dificultad de acceso al trabajo. Por eso, desde el Servicio de Empleo, tenemos una ruta especializada para personas en situación de discapacidad, donde les podemos inscribir y acompañar en el proceso de búsqueda de ofertas laborales acorde a su perfil. Tenemos oferta y soluciones dependiendo del tipo de discapacidad, pero una labor muy importante que estamos haciendo es hablando con los empresarios, que valoren lo que trae una persona con una situación de discapacidad, que es una capacidad diferente. Tenemos, por ejemplo, restaurantes que nos piden personal de cocina que tengan discapacidad auditiva porque se concentran muy bien. Tenemos, por ejemplo, empresas de vigilancia que nos piden personas con discapacidad motora para que en los centros comerciales puedan desplazarse con facilidad. Nuestro trabajo es con los discapacitados, recibiéndolos, orientándolos y contándoles sobre ofertas de trabajo, pero fundamentalmente con los empresarios contándoles sobre los beneficios tributarios a los cuales tienen derecho si vinculan personas en situación de discapacidad, pero también cambiando la cultura del empleo en esas empresas para que vinculen personas en estas condiciones. Por eso los invitamos a buscar un centro de empleo. No todos los centros de empleo tienen hoy las condiciones para atender población en situación de discapacidad. Por eso lo más fácil es ingresar a www.serviciodeempleo.gov.co o llamar gratis desde el celular a la línea 120 para recibir orientación sobre qué centros de empleo están atendiendo este tipo de población con unos servicios diferenciales. Bueno, pues ahí está la respuesta del señor viceministro de Empleo, Luis Ernesto Gómez, pero también tenemos comentarios acá. Adriana, si quiere empecemos por las mujeres. Adriana, que quiere comentar algo al respecto. Bueno, desde Convertic hemos venido trabajando por la inclusión laboral porque definitivamente de nada nos sirve entregar unos software si no es para un propósito, y en este caso estamos hablando de inclusión laboral, inclusión educativa e inclusión cultural. Puntualmente en el tema de inclusión laboral, con nuestro aliado, que es el Instituto Nacional para Ciegos, el INSI, el año anterior realizamos eventos con empresarios y actores estratégicos en 6 ciudades de Colombia, donde básicamente les presentamos la herramienta Convertic, pero además les hicimos una labor de información y formación en el tema de inclusión laboral, donde les presentamos además casos de éxito de personas que ya han sido incluidas. Y digamos que este es un primer paso pues muy importante, el hecho de que ellos vean que no van a ser los pioneros en eso, sino que ya hay otras personas que efectivamente han vinculado población con discapacidad visual y son personas que pues, son perfectamente competitivas. Por otro lado también, en la página de Convertic, al momento en que la persona se está registrando para hacer la descarga y posterior instalación de los software, hay la opción de llenar un mini perfil ocupacional donde ellos ponen pues qué ocupación tienen, como en qué quisieran trabajar, en qué área, y pues de esa manera se van recogiendo como los datos para posteriormente pues hacerles acompañamiento desde lo tecnológico pues en la ruta de empleabilidad de la que se hablaba antes.
eso es lo que hemos venido trabajando. Y doctor Salazar también quiere anotar algo. Pues bueno, creo que el buen Lucho Gómez lo expuso muy bien. El programa que tienen en MinTrabajo es muy ambicioso y es muy bueno. Creo que estamos hablando de 40.000 nuevos puestos, eso es maravilloso. Lo encadenaría con el tema de educación. Creo que el pecado grande que tenemos como colectivo social es que no hemos logrado educarnos o no hemos tenido acceso más bien a las mismas oportunidades de educación. Por eso los perfiles laborales pues, son menos calificados. Entonces creo que hay que articular alguna estrategia también con Mineducación para que a la hora de salir al mercado laboral tengan un perfil más competitivo. Bueno, y en el SENA hay algunas oportunidades también para personas con discapacidad, ¿no? En diferentes programas, es importante anotarlo también. Sí, el SENA tiene un programa muy chévere. Tengo el caso de unos sordos que están trabajando en McDonald's, hay 60 sordos que están trabajando allá. Hay un impedimento ahí que es una piedrita en el zapato, que es una cosa que se llama el artículo 26 de la ley 361, que es un problema de interpretación de esa ley. Muchas oficinas de recursos humanos le dicen a los empresarios no contrate a esa gente porque luego despedirlos es complicadísimo. Lo que dice el artículo es que no los puedes despedir por su discapacidad. Es decir, no lo puedes despedir por ciego, por sordo, por estar en una silla de ruedas, pero lo puedo despedir porque no está cumpliendo con los estándares de calidad de la empresa. Y en el problema de la interpretación de este artículo se generó un pánico en el gremio de los señores de recursos humanos que pues, no está fundamentado porque es un problema de interpretación. Otra de las tareas que podríamos pedalear desde el programa. Perfecto. Saludamos a Giovanni Caicedo desde Cali. Giovanni, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bueno, les agradezco muchísimo y yo quisiera hacer dos preguntas de manera muy puntual. La primera de ellas es que si es una política nacional de discapacidad y de inclusión social y es de obligatorio cumplimiento, ¿por qué no existen los mecanismos de control que garanticen, primero que todo, el planteamiento y la implementación en la totalidad del territorio colombiano, como primera instancia? Y en segunda instancia, quisiera saber qué pasa con la reglamentación del certificado de discapacidad, que las EPS y las ESES no lo generan, y esto se está volviendo una barrera para la inclusión en todos los programas sociales, especialmente a nivel laboral. Muchas gracias. Adelante. Pues de nuevo, son problemas de aplicación de las leyes. Colombia en el papel parece Suecia, pero pues salga la Caracas con 22 y no es Suecia. Creo que la iniciativa que el gobierno nacional tiene para mitigar este problema que menciona Giovanni, que me parece que tiene toda la razón, pues la respuesta a eso es este programa que está iniciando. Sí, tiene dos objetivos: pasar las leyes que hacen falta, apretar los tornillos de las que quedaron, digamos, que se pueden mejorar, y otro que es implementación, que es estar detrás de que las EPS cumplan, que los ministerios cumplan, que los entes regionales cumplan, etcétera, etcétera. Hay que hacer la tarea, para eso me están pasando al tablero. Bueno, y ya que usted trae a colación el tema, con respecto a otros países, ¿estamos muy atrasados nosotros en tema de inclusión? Pues yo pienso que estamos como en media tabla, más o menos. En Oriente están muy bien, lo que es Japón, los tigres de Asia, ir a Singapur para una persona ciega o para una persona en silla de ruedas es una anécdota la discapacidad, porque puedes acceder al transporte, a todos los lugares, a todas las infraestructuras, y culturalmente también uno ve que las personas con discapacidad están estudiando, están trabajando, están accediendo a las mismas oportunidades. Latinoamérica está un poquito rezagada, pero yo diría que Colombia está liderando el tema. Somos como cabeza de ratón, por ponértelo en contexto. Okay. Tenemos llamada desde Manizales, desde todo Colombia tenemos hoy llamadas. Zulay Echeverry. Zulay, muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Como estamos trabajando sobre el plan de acción de política pública, no conocemos cuáles son los lineamientos en el tema de vivienda para las personas con discapacidad. A nivel nacional, ¿qué directrices y qué lineamientos hay para
que en las entidades territoriales apoyemos ese tema de vivienda. Muchísimas gracias, Zulay. Bueno, en tema de vivienda. Pues el tema de vivienda, Zulay, asumo que preguntas por la accesibilidad. Bueno, pues eso ya está en la ley. El problema de esa ley es que la norma técnica no es de obligatorio cumplimiento y no tiene sanciones. Esa es una de las tuercas que hace falta apretar, ojalá en la reglamentación de la 1618. Y Contec ya tiene un manual, es decir, ya hay un deber ser de cuánto debe medir la puerta, qué pendiente debe tener la rampa, eso ya está inventado. Lo que pasa es que como no hay sanciones y no hay una interventoría que esté pendiente de que esto se cumpla, pues es casi una ley opcional y eso es lo que necesitamos cambiar. Sé que en estas viviendas de interés social del Ministerio de Vivienda hay una parte que son accesibles, no el 100%. Luego, de nuevo, por la ley 361 se supone que todos los edificios públicos deben tener accesibilidad. Hace falta implementarlo. Incluso en espacios públicos, supermercados, ¿ahí sí hay un tipo de sanción o no? No, ahí no hay sanción tampoco. Se puede meter acciones legales, pero lo que me gustaría a mí es que desde el diseño no se apruebe si no tiene temas de accesibilidad. Porque, por ejemplo, debería tener el rigor que tienen las normas de sismorresistencia. Hoy en día no te dan una licencia para construir si no es sismo resistente, no deberían dar licencias tampoco si no cumple con los estándares de accesibilidad. Y bueno, Adriana o Juan Camilo me puede responder una pregunta acerca de las páginas web estatales. Tengo entendido que también Incontec ha tratado de ver cómo todas las páginas web estén adaptadas. Sí, así es. Pues precisamente Incontec tiene la norma técnica 5854, por la cual las páginas web deben ser accesibles, de acuerdo con 3 niveles que hay: nivel A, AA y AAA, siendo AAA el nivel de accesibilidad máxima, digámoslo así. Esto se basa en unas guías que se han utilizado como estándares internacionales de accesibilidad, que son de la World Wide Web Consortium, la W3C, y son pues guías de accesibilidad que se usan en muchos países, que se están intentando implementar aquí. Y ya el año anterior, con el Instituto Nacional para Ciegos, entre Gobierno en Línea y el Instituto Nacional para Ciegos, seleccionaron 10 páginas de entidades estatales para medir su nivel de accesibilidad, y la idea es continuar el proceso este año seleccionando 50 páginas para empezar midiendo ese nivel y posteriormente ver qué acciones se toman de acuerdo al nivel de accesibilidad que tengan. Sí, efectivamente la idea es seguir trabajando en eso, ¿no? Tenemos muchas páginas en el mundo, muchas páginas en el país, principalmente queremos llegar a las páginas de los gobiernos locales y gobierno nacional. Para eso venimos trabajando con el INSI de la mano para poder llegar a hacer un diagnóstico correcto y poder iniciar esa accesibilidad que tanto estamos buscando, aparte porque también es necesario en el uso del JOWS, ¿sí? El JOWS, si la página, pues hay unos niveles de accesibilidad que comentaba Adriana, es necesario que esa página profundice mucho más, porque muchas veces aparece imagen 1, imagen 2, imagen 3, pero no aparece una descripción de la imagen y qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso tiene que ir de la mano con Convertic. Ya que tenemos el software, también necesitamos que las páginas sean accesibles. Y también, pues, también pensándolo como el sector privado, ¿no? Pensándolo que también son un mercado que debe dar como esa práctica al momento de poder leer las páginas correctamente. Continuamos con más participación de los ciudadanos aquí en Urna de Cristal. Karen. En Facebook, Andrés Calderón Escalante escribió la siguiente pregunta. Vivo en Pitalito, Huila, y mi hijo sufre de mucopolisacaricosis. No le han dado ningún cupo en ninguna institución educativa para que pueda capacitarse y estudiar. Me dicen que no hay una escuela apta para él. ¿Se le está violando el derecho a la educación? Bueno, esta pregunta básica pero muy importante. Absolutamente se le está violando el derecho a la educación. En Colombia ya estamos hablando hace años de educación inclusiva. Es decir, ya no tenemos lo que se llamaban colegios
especiales o escuelas especiales. ¿Por qué? Porque no es un modelo inclusivo. La sociedad es para todo el mundo. Entonces, si a ti te ponen una burbuja durante los años de la educación, pues cuando sales de ese colegio especial al mundo real, a la calle, pues la calle no es una burbuja protegida. Entonces, la idea de la inclusión es que desde pequeños los niños entienden que hay diferencias, ¿sí? Y que son maravillosas las diferencias. Entonces, por ley, todos los colegios deben tener estas políticas de inclusión. ¿Qué se puede hacer en Pitalito Huila? Ir y hablar con la Secretaría de Educación para que desde la Secretaría de Educación den acompañamiento a las escuelas y a los colegios de Pitalito para que lleguen a modelos inclusivos. Tenemos llamadas de Cali de Andrés Montoya. Andrés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Soy el presidente de la Fundación Grandes Transformaciones. Agradezco mucho que permitan estos espacios para la participación activa de nuestra población. En ese mismo sentido quisiera exponer 3 puntos importantes. Uno, pues creo que el lenguaje es uno de los elementos, herramientas necesarias para este proceso. Pues la forma correcta de dirigirse a nuestra población es personas con discapacidad y cómo pues desde el Estado se necesita que esto sea una realidad que se siga implementando. Lo segundo es el tema del registro, localización y caracterización. Cómo el Estado va a promover una campaña interesante y extensiva para lograr que podamos saber cuántas personas con discapacidad existimos en Colombia. Y lo último sería el tema de los imaginarios sociales, donde prácticas como lo que es el Teletón perjudican de una manera pues muy grande la forma como nos ven las personas y la sociedad civil, desde la lástima y desde la caridad. Les agradezco mucho la participación. Muchas gracias a usted, Andrés, por su participación. Adelante, doctor Salazar. Pues Andrés hace un punto importantísimo. Pienso que las personas con discapacidad dentro del paradigma de derechos humanos no son objetos de caridad, no son objetos de lástima, sino que son sujetos de derecho, en capacidad de ir y reclamar esos derechos. La Convención de Naciones Unidas que Colombia ratificó dice que no se deben promover los estereotipos lastimeros de la discapacidad. Entonces esas estrategias deben tener mucho cuidado. Hace otro punto importantísimo, que es el tema de la caracterización. Lo más grave que tenemos desde mi punto de vista en asuntos de discapacidad en Colombia es que no tenemos un diagnóstico real del problema. No sabemos cuántas personas con discapacidad hay, no sabemos dónde están, no sabemos qué tipo de discapacidad tienen, no sabemos qué tipo de acceso a la educación o la salud tienen. A partir de eso no podemos asignar presupuestos y no podemos priorizar programas ni acciones. Minprotección lleva adelantando el tema del registro y tiene un poco más de 1 millón de personas registradas. Esto se contrapone con la información que tiene el DANE del 2005, un poco ya obsoleta, donde hay 2.600.000 colombianos con discapacidad. Teniendo en cuenta el paradigma tradicional del que hablábamos hace un rato, si a mí me da pena tener discapacidad porque me voy a sentir castigado por Dios o el destino o lo que fuera, pues no me registro, ¿sí? Y eso nos ha hecho pues no dimensionar bien el problema. La media mundial es 10%, imposible que Colombia, que es un país con un conflicto armado, esté por debajo de la media mundial. Entonces hay que hacer otra vez esa tarea, bien sea impulsando la iniciativa que ya arrancó Minprotección y que, hombre, con todas las dificultades posibles, tiene ya un resultado que le falta, pero tiene algo, o revisar si vale más bien la pena sumar este tema al censo nacional que se tendrá que hacer en esta década. Bueno, pues lo invito, doctor Salazar, a que veamos otro tema que a usted le gusta mucho. Yo tengo ese datico de usted que es el deporte, así que lo invito a que veamos esta nota que hemos preparado. Una de las mayores apuestas del Gobierno Nacional para la inclusión de personas en condición de discapacidad se ha hecho en materia deportiva y los resultados no se han hecho esperar, pues entre 2010 y 2014 nuestro país ha obtenido un total de 292 medallas en eventos del ciclo paralímpico y campeonatos mundiales.
María Angélica Bernal Villalobos tiene una prótesis como pierna derecha. Desde muy pequeña practicó voleibol, fútbol, patinaje y baloncesto. Pues desde que yo comencé a jugar tenis en silla de ruedas, mi meta es ser número 1 del mundo. Por lo que tienes que comenzar por pequeñas cosas. Jainer Cantillo es pesista colombiano y campeón nacional en esta disciplina. Desde hace 10 años representa a la capital del país. A raíz de esta discapacidad creo que no ha sido impedimento para yo salir adelante, al contrario, esto lo motiva a uno para ser mejor cada día. Ellos son tan solo 2 ejemplos del apoyo que el gobierno les ha brindado a los deportistas con discapacidad. La inversión total en promedio durante los años 2014 y 2015 fue de 5.000 millones de pesos por cada año. Pero le estamos dando el mismo apoyo que un deportista convencional, que una Mariana Pajón o que cualquier otro deportista, con sus entrenadores, viajan con entrenadores, con su cuerpo médico. Las cifras son contundentes. En los pasados Juegos Paralímpicos de Londres 2012, la participación de Colombia fue histórica. En total viajaron 37 deportistas. Haciendo los eventos al mismo nivel, con la misma premiación, el mismo protocolo. O sea que no hay ningún tipo de distinción entre los eventos de deportistas convencionales y los deportistas con discapacidad. Actualmente hacen parte del programa Deportista Apoyado Paralímpico 45 atletas. Han sido clave para yo proyectar mi carrera deportiva a nivel nacional e internacional. El apoyo también emocional, que es muy importante sentir que tu país y que las entidades te están apoyando. Importantísimos logros que tiene nuestra selección también paralímpica, ¿no? No solamente logros deportivos en la sección olímpica, sino también paralímpica. Y doctor Juan Pablo, usted hasta hace poco estuvo allá. Cuéntenos un poquito de cómo funciona. Como lo dices, Andrea, eso es un tema bastante cercano a mi miocardio. Porque el deporte no es por la gloria del deporte, el deporte es una herramienta de transformación social. Cuando decimos que la discapacidad es un asunto de cultura que debe cambiar, pues tener atletas que se destaquen, se convierten en héroes, se convierten en no sé, maneras visibles de ver el potencial que esta población tiene. Un saludo especialísimo para María Angélica y para Jainer Castillo, también conocido como La Roca Humana. Rompió el año pasado el récord panamericano en unos Juegos en Londres. María Angélica fue campeona juvenil en 2 ocasiones. Es una de las apuestas que se está haciendo hacia el futuro. El gobierno nacional lo entiende perfectamente. A mí me encanta que el presidente Santos habla de 10 medallas en Londres y no de 8. Fueron 8 del sistema convencional y 2 platas que se ganaron el buen Elkin Serna y el gran Moisés Fuentes. Entonces, si tenemos inclusión en deporte, pues vamos a empezar a tener inclusión en otras iniciativas del Estado. Por eso es fundamental esto, por eso hay que apostarle a estos muchachos. Nos falta es que los colombianos los vean como que los representan a todos, ¿no? María Angélica no juega tenis con la bandera de las mujeres amputadas de Colombia, sino que se pone la camiseta de todos los colombianos. Y así deben estar todos los colombianos pendientes de sus logros, aplaudiendo y pidiendo autógrafos. Bueno, y también, doctor Juan Pablo, usted también, Juan Camilo, ¿tiene algo que anotar sobre esto? Claro que sí. El año pasado realizamos un evento de promoción y divulgación muy interesante. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Cine para Todos y es se basa a través de la audiodescripción y estamos aliados con Cine Colombia y tenemos unos aliados muy importantes donde pasamos una película, pero usamos una tecnología de audiodescripción y ese mismo ejercicio lo realizamos el año pasado. ¿Cómo lo realizamos? Lo pasamos al fútbol. La tecnología de la audiodescripción, gracias también a unos aliados específicos como fue la DIMAYOR para el fútbol profesional colombiano, utilizamos cómo la tecnología puede también hacer parte en el cine, pero también en eventos deportivos y que puede ser aprovechado también para la población con discapacidad visual. Y cómo se puede incluir mucho más a la población con discapacidad en eventos deportivos. Era muy bonito ver cómo 450 personas con discapacidad visual estaban viendo un partido de fútbol profesional colombiano o el lanzamiento que realizamos también en una cancha de fútbol 5 jugando personas con discapacidad visual con jugadores profesionales del fútbol profesional colombiano. Es mostrar cómo la tecnología puede llegar mucho más allá, ¿no?
Pues en unos segunditos le voy a mostrar sobre esta iniciativa Cine para Todos, también sobre otras iniciativas que se manejan desde el Ministerio de Cultura para inclusión de personas con discapacidad. Pero antes vamos a saludar a Andrés Montoya a Carlos Sánchez desde Bogotá. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por comunicarse con nosotros y adelante con su pregunta. Bueno, lo primero es que yo soy, mi nombre es Carlos Adolfo Sánchez Rodríguez, soy el presidente de la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Física de Colombia. Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar nuestras sinceras felicitaciones tanto al doctor Juan Pablo Salazar como a los demás funcionarios que hicieron posible estos espacios. Creo que es la primera oportunidad en que realmente nos dan la oportunidad de manifestar, hacer preguntas dentro de un proceso que en el país no existe, que es el derecho a la información para todas las personas con discapacidad a este nivel. Desde ese punto de vista, sería importante que estos espacios se replicaran por lo menos 1 o 2 veces al año. Y mis preguntas son muy puntuales. Primero, en el país existe una descoordinación total con respecto a los temas de discapacidad y muchísimas gente y entidades viven de los recursos que el mismo Estado genera para la discapacidad por falta de una coordinación central y fuerte. ¿Qué tiene el gobierno pensado a futuro en la estructura organizacional del Estado para las personas con discapacidad? Es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, el presidente acaba de sancionar la ley estatutaria sobre el tema de salud, donde le reconoce a todos los colombianos, óigase bien, a todos los colombianos el derecho a la salud, incluyendo la rehabilitación. ¿Y por qué el gobierno no se manifiesta en contra de organizaciones como la Teletón, que es un negocio privado que inicialmente se creó por concepto de todos los colombianos, para que a la hora de la verdad pertenece a un grupo específico de personas que no hacen sino usufructuar de los recursos, y muchísimos colombianos aportan pensando que están haciendo un bien cuando eso ya no es un bien? ¿Qué piensa el gobierno y por qué no se manifiesta al respecto? Muchas gracias, Carlos, por su participación. Adelante, doctor Salazar. Bueno, un saludo especialísimo para Carlitos Sánchez, padrino de la discapacidad en Colombia. Este tipo se lo inventó todo y ha sido un mentor para mí y para muchos otros líderes de discapacidad. Entonces, gracias, Carlitos, por la llamada. El tema de la articulación es complicado. ¿Por qué? Porque no hay un deber ser internacional, no hay una directriz que nos diga es que esto puede ser acá o allá. Lo más lógico sería que el ente rector fuera el Ministerio del Interior, ya que al Ministerio del Interior le competen los asuntos de derechos humanos. Entonces, en ese sentido de ideas, habría que trastear esa oficina desde Minprotección hasta Mininterior. Minprotección lleva haciendo un trabajo como ha podido y ha avanzado en muchos frentes y ha hecho cosas que son importantes. El problema es el trasteo, es que se pierdan las cajas en el tráfico y en la cosa, y se pierda ese trabajo que, mal que bien, nos ha avanzado muchísimo. Hay otro modelo que es decir, fusionemos el INSI, el INSOR y creemos un instituto que para todas las discapacidades que sea equivalente al ICBF, por ejemplo. Tiene de bueno que centraliza todos los temas, pero tiene de malo que al dejarlo en una dependencia independiente, valiéndome esa redundancia, pues las otras entidades van como a soltarle la responsabilidad. Si entonces educación o cultura o salud van a decir, ah, no, pero pues ya eso está en el instituto, ya eso no nos compete. La discapacidad es un asunto transversal para todo el Estado. Por eso esta apuesta de este gobierno de hacer un plan en presidencia, ¿sí? Para que desde presidencia puedan hacerse iniciativas que sean transversales a todos los ministerios. Entonces, esa es la apuesta que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Parte de mi tarea es blindar esto en el tiempo, que no sea un tema del gobierno, sino que sea un tema del Estado. Entonces, con tu ayuda, Carlitos, vamos a cranearnos cuál es la mejor solución para blindar esto en el Estado en el tiempo. El tema Teletón es un tema bien grasoso. Al final no rompen ninguna ley. Teletón es una entidad privada que tiene derecho de adelantar sus estrategias de recaudación de fondo como
como quieran. Otras entidades hacen un concurso de golf, otras hacen un bingo y una cena del millón, qué sé yo, y hacen ese tipo de cosas. El tema con Teletón es que es muy visible. No es coherente con la convención que el gobierno de Colombia ratificó, por lo que hablábamos hace un segundo. La convención es clara en no promover los estereotipos de lástima de las personas con discapacidad. Entonces no puede haber un pronunciamiento oficial diciendo es que ustedes están, no sé, yéndose en contra de esta ley o de la otra. Pues no sé, están en su derecho. Pienso que es más un tema de la cultura y de las organizaciones de base como la que tú lideras, Carlitos, de empezar a lograr esos cambios en la cultura para que los paradigmas cambien. Adriana, de pronto quiere agregar algo, que la veo ahí que se sonríe con la respuesta de Juan Pablo. Bueno, pues esto también tiene que ver con un conocimiento de la ley que es necesario. Muchas veces las personas con discapacidad no defienden sus derechos no porque no quieran, sino simplemente porque no saben cómo hacerlo. En esa medida es importante que ellos también conozcan las leyes, conozcan la convención, conozcan toda esa legislación que de un modo u otro nos favorece. Y precisamente en el caso de las personas ciegas que no han tenido la oportunidad, por ejemplo, pues Convertic les va a permitir eso. Y bueno, de eso depende en gran medida que empecemos a lograr pues cambios importantes a nivel social, a nivel cultural, que es lo que tanto necesitamos para lograr todo lo demás. Bueno, pues la invito a Adriana, a todos los televidentes, a que, como le decía hace unos minuticos a Juan Camilo, veamos también la oferta que tiene el Ministerio de Cultura con respecto a esta población en condición de discapacidad. Bajo los principios de integración social, igualdad de oportunidades, no discriminación y acceso universal a la información, desde el Ministerio de Cultura se fomenta la inclusión de personas en condición de discapacidad en eventos relacionados con el arte y el entretenimiento. Aquí les contamos cómo. Con sistemas de audiodescripción, closed caption e interpretación en lengua de señas para personas con discapacidad visual y auditiva, el Gobierno Nacional puso en marcha el programa Cine para Todos, que busca brindar acceso igualitario al séptimo arte. Cine Accesible es un componente de Colombia de película que se basa en los principios de equidad, de igualdad, de atender el derecho universal del acceso a la información y a la cultura. Hace poco que vimos en Cine Accesible la película Actores del Conflicto, me pareció muy interesante porque es una muestra de lo que sucede en nuestra sociedad en términos de los problemas que vivimos latentes en el día a día, muchos de los cuales se ocultan. Pero verlos allí en una película nos hizo reflexionar sobre nuestra realidad y me gustó mucho esa película. Durante el 2014, un total de 1.497 espectadores asistieron a las proyecciones de Cine para Todos y 289 personas fueron beneficiadas con procesos de capacitación en apreciación audiovisual. Para el Ministerio de Cultura, la población en condición de discapacidad es un importante público. Hay un trabajo con bibliotecas que permite la disposición de audiolibros y materiales en sistema braille. Todos los centros culturales de Colombia tienen accesibilidad para personas que tienen dificultad en su movilidad y se está impulsando un trabajo orientado a la participación de los consejeros de cultura de población con discapacidad en los diferentes espacios de participación nacional, departamental, distrital y local. Mientras en 2010 había una inversión anual de 2.000 millones de pesos para accesibilidad cultural de personas en condición de discapacidad, hoy este rubro asciende a 16.000 millones. Bueno, pues esta es la oferta también que tiene el Ministerio de Cultura, que también quisimos rescatarla y mostrarla en este programa de hoy. Desafortunadamente, infortunadamente se nos acaba el tiempo en este programa, pero bueno, esperamos poder abrir muchos más espacios para conversar sobre todas estas estrategias, estas políticas. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y los dejamos entonces con Karen. Karen, muy buenas noches.
Muy buenas noches para todos y a ustedes los invitamos a participar en nuestra encuesta móvil de Urna de Cristal a través del código *159 numeral desde cualquier celular Tigo o Movistar. Recuerde que es gratis. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés ciudadano. Hasta entonces.